que superan el ámbito propio de la música para ubicarse en el conjunto de obras capitantes de la cultura argentina. Por no citar sino 4 de decenas y decenas que se oyeron en grandes desfiles, no solo en la Argentina, sino en otros países americanos y europeos. Imposible sería citar aquí los artículos en revistas especializadas y diarios escritos por el doctor Cejas, o señalar su participación en jornadas y congresos, o reproducir en forma circunstanciada los datos de su carrera en el servicio de bandas del Ejército Argentino. Solo me permitiré recordar un episodio del que fui testigo y que lo pinta de cuerpo entero. ¿Qué voy a decir? La Academia Nacional de la Historia había organizado un congreso en San Miguel de Tucumán para rememorar el bicentenario de la independencia. Destacados historiadores argentinos, americanos y europeos desarrollaban a la banda del Liceo Militar General Lamadrid y explicaba con aquella reunión tan solemne. Por todo lo dicho, el teniente coronel Cejas, designado en su momento miembro de número de la Academia Browniana, y por eso lo recibimos hoy con júbilo y profunda amistad. Para evitar litigios innecesarios, permítaseme modificar una célebre frase, quitando el detrás, para decir, al lado de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Y en el caso de nuestro colega son 2, su esposa y su hija, permanentes apoyos y respaldos de su accionar, a quienes felicito en este día. Y él se va a encargar de hacerlo porque ellas no se encuentran aquí. Ahora, oigamos al que hay que oír. Escuchemos la conferencia de incorporación del teniente coronel doctor Diego Gonzalo Cejas, al que reitero nuestra bienvenida, sobre un tema que interesa mucho en esta casa, canciones de guerra de la Armada, memoria sonora de Malvinas. Muchas gracias. Muy atento, doctor. Muchísimas gracias. ¿Allá? Vamos a proceder, aunque en general vamos a seguir la norma de la Academia de la Historia, aunque la Academia de Letras tiene otra más, digamos, razonable, ya que el diploma se lo tendríamos que entregar después que hable, porque primero tiene que trabajar. Pero lo vamos a hacer ahora y le entregamos el diploma que lo acredita como miembro de número de la Academia Browniana. Muy atento, doctor, muy atento, señor Comodoro de Marina. Agradezco, señor capitán de navío, doctor. Agradezco a todos ustedes su presencia. Queridos amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta mi conferencia de incorporación agradezco tamaña responsabilidad, hallarme entre estos hombres de letras y de acción. Me honra, me distingue y me compromete el sitial que ocupo, Coronel Juan Beverina, quien nos diera tantos estudios sobre historia militar. Los soldados tenemos una gran afición a la historia militar, porque es contribuyente a la táctica. Muchas veces los recursos de tener a mano o en la mochila del soldado los ejemplos de la historia militar nos son de provecho. Sobre esos aspectos de la guerra voy a referir mi conferencia de incorporación. Quiero que sepan que
la canción y la guerra tienen una hilación más que bicentenaria en nuestra historia militar. Y también se reflejó en la última guerra de nuestro país, la guerra de Malvinas, hace exactamente 40 años. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Quiero compartir la memoria sonora de la guerra de Malvinas. Y allá vamos. Comparto pantalla aquí. Ténganme paciencia. Ojalá lo estemos viendo también quienes nos ven a la distancia. Esta es parte de mi exposición. Comparto allí las canciones de guerra, la memoria sonora de Malvinas. Quiero que vean en esta fotografía cómo en este grupo de soldados que marcha a ocupar posiciones, este es el regimiento 3 de infantería, el que marcha allí con la trompeta, si llegan a verlo, con el cursor, era el suboficial principal Barrios, y como él, unos cuantos músicos también dejaron su jalón de historia en la guerra de Malvinas. Insisto, que tiene una memoria sonora, y ya paso a compartirla con ustedes. Las composiciones que hacen a la memoria sonora de Malvinas, al menos tienen su génesis en 1939, en el auge de un nacionalismo argentino, propiciado por Irasusta, entre otros, por Paul Grusac también. Hay una comisión de recuperación de las Islas Malvinas, y esa comisión llama a concurso para la composición de una marcha para el ámbito escolar. Esto ya nos está dando antecedentes. ¿En qué registro se inscribe la composición? En el ámbito escolar. Y quiero que sepan que va aprendiendo en los corazones, como está dirigida a los sentimientos, prende en los corazones y en los labios de los escolares. Para hacer este trabajo que hoy les presento a ustedes, indagué en al menos 400 memorias de guerra, los libros que escribieron nuestros veteranos. Y allí veteranos, por ejemplo, como aquel jefe del Grupo de Artillería 3, Teniente Coronel Balsa, o aquel jefe del Regimiento 25, Teniente Coronel Seineldín, oyeron de niños estas composiciones. Uno en Salto, provincia de Buenos Aires, otro en Concordia, Entre Ríos. Y esta composición exhortaba a esos escolares. Habla de no renunciar, de no perdonar, de no olvidar. Esa es la exhortación de la Marcha de Malvinas. Y créanme ustedes, conforme lo registran estos veteranos de guerra en sus memorias, la acción de 1982 fue para tener presente, estuvieron presentes allí en nuestras islas, no olvidaron aquellos conceptos que se les inculcó en la escolaridad. Quiero que sepan que muchos de nuestros soldados conscriptos, de nuestros marinos, lo único que sabían de esas islas era lo que habían coreado en las estrofas de esta marcha de Malvinas, y murieron con canciones en los labios, como yo voy a desarrollarles durante esta breve conversación. Voy a hacerles oír, y es un registro histórico, es la grabación oficial del sello Columbia, la que voy a compartir con ustedes, y suena de este modo.
tenemos muy grabada esa marcha, pero lo que quiero que ustedes sepan es que no es de 1982, alcanzó un auge en los tiempos de la guerra, divulgada por las radios, divulgada como cortina en la televisión, pero ya tenía una impronta en el ámbito escolar. Insisto, cómo había tallado esta canción en aquellos escolares que luego fueron a defender nuestras Islas Malvinas. Otra canción que hace a la memoria sonora de las islas es La Hermanita Perdida. Si aquel nacionalismo de 1939 había sido un nacionalismo de derecha, este es un nacionalismo de izquierda, de ese gran poeta Atahualpa Yupanqui. En 1971 escribió un poema. ¿Por qué el año 1971? Porque tiene cifradas esperanzas. La resolución de 1965 en la ONU convocaba a la conversación entre ambos estados, y de esa conversación resulta que los argentinos aportamos la construcción de la pista de Puerto Argentino, enviamos maestras bilingües a las islas para que enseñen el español, contribuimos con los combustibles, con el abastecimiento, se compró el buque Isla de los Estados para transportar ganado en esa oportunidad. De modo que las conversaciones están, y las acciones nos hacen pensar en una buena senda. Y en ese sentido, esperanzado es que Atahualpa Yupanqui escribe estos versos. Estos versos van a tener una música, recién en 1980, en la pluma de Ariel Ramírez. Había una chanza entre ambos. Vamos a recuperar las siglas antes de que le pongas música a mi letra, le dice Atahualpa Yupanqui a Ariel Ramírez. En 1980, estos versos tienen esta dimensión musical en ritmo de milonga sureña, y suena de este modo. Ya el título es La Hermanita Perdida. ¿Por qué insisto en esto? Porque uno de los miembros del Estado Mayor del gobernador Menéndez dice que no es necesario hacer una acción psicológica en las islas, porque cada uno de los soldados que allí pelea sabe que fue a recuperar la hermanita perdida. Como este eslogan o este título da lugar a un verdadero sentimiento, porque de sentimiento se trató esta cuestión. Sandy Woodward lo dice. Nosotros fuimos a cumplir una misión, pero para los argentinos fue una suerte de guerra santa esta guerra, lo dicen en los 100 días. Les hago ir entonces en su versión original la Hermanita Perdida. Se corresponde también con un cuadro de Soldi, con un dibujo de Soldi que está en Gleu, que es la madre y la hija se llama. Es el continente que está abrazando a esas pequeñitas islas, esa madre que está abrazando a las islas, es la imagen de esto que musicalmente suena de este modo. Es su versión de 1971. Fíjense los derechos que esgrimen los ingleses, son amarillentos papeles, así lo dice el poeta.
Fíjense la fórmula de Alberdi: gobernar es poblar, para llenar de criollos las islas. Fíjense este poema con sus recursos poéticos, cómo está hablando de la geografía. Asimismo, la marcha de Malvinas es lo que define a las islas. Y curiosamente, yo no sé, señor, ¿hay algún veterano de guerra de Malvinas aquí? Usted, señor, seguramente recordará que había pocos mapas. Estamos convocando a las islas por su geografía y no existían mapas de las islas, no los teníamos. Toda la recopilación de todos los puntos y datos de las Islas Malvinas. Qué irónico, descritas poéticamente por su geografía y no se disponían, porque lo dicen quienes estuvieron allí, que no. Por favor, la ironía de toda esta cuestión. Entonces oímos hace un momento la hermanita perdida, que es uno de los hitos en esta memoria sonora de la guerra de Malvinas. Quiero que sepan que la Operación Rosario fue esa operación para recuperar las Islas Malvinas, nada más y nada menos. Y tuvo su banda sonora. La gente de Ejército recuerda, el año anterior, el año 1981, había salido un cassette. Acá no necesito explicar qué es un cassette. Ese cassette de 1981 que lo editó el Círculo Militar tenía los toques de ordenanza de Carlos III, el general García Enciso, que revistó en España, recopiló, y las bandas ensayaron la marcha de los fusileros, la calacuerda para acometer las cargas. Y el jefe del regimiento 25, en las bodegas del San Antonio, hace oír la calacuerda como queriendo vincular una tradición ante el mismo enemigo inglés, la música para desalojarlo. Y luego también el subteniente Reyes, perdón, no sé describir esos lanchones de desembarco, allí en los vehículos anfibios, hace oír la marcha de fusileros con el Watchman, tampoco debo explicarlo. Y asimismo, cuando el almirante Busser da su exhortación, su arenga y comunica la misión, en las bodegas del buque se oyó la canción del infante de marina, que pronto voy a hacerles oír. Quiero que se vayan con este sentimiento hoy de nuestra conversación. Adquieren la dimensión de canciones de guerra. Era la labor de los maestros de banda, componer y enseñar canciones durante todo el siglo XX, pero allí mismo, en ese momento, cantado en una acción de guerra, adquieren esa dimensión de canciones de guerra, así como St. Patrick's Day in the Morning. Ya tenemos nuestras canciones de guerra del siglo XX. Esa es la dimensión que alcanzan este puñado de composiciones de la Armada en el año 1982.
¿Cuánto me costó conseguir una grabación de la canción del Infante de Marina? Hay como 5 o 6 registros instrumentales, y esta grabación está en vivo, así que la comparto con ustedes. Suena así, vamos a donde se oye mejor. No los quiero afinados, los quiero bien guapos, tal cual fueron. Quiero que sepan que estos soldados hallaron en sus canciones una identidad, hallaron un coraje mutuo, se estimularon en estas canciones que en 1982 alcanzaron la dimensión de canciones de guerra. Es eso lo que comparto con ustedes hoy. Oímos la canción del Infante de Marina, cantada particularmente en ese momento, cuando se van a disponer a la Operación Rosario. En la Operación Rosario, en el Santísima Trinidad, iba un cabo principal, Mansilla. El cabo principal Mansilla, lo conocí tiempo después en Bahía Blanca, y él era parte de la tripulación de el Santísima Trinidad. Había estado años atrás en Inglaterra, cuando el buque está unos cuantos meses allá para reparar el atentado que había hecho Montoneros aquí cerca. Entonces, esa reparación la hicieron en los diques ingleses, y allí está Silvano Mansilla, el trompa del buque, y también participa de la Operación Rosario. Y cuando van a izar la bandera el 2 de abril, se oye el toque de Isa y a Río, que procuré buscarlo para compartirlo con ustedes, y que es el toque del siglo, en esa ocasión, con un mal augurio, trepa la bandera al tope y se rompe, y se corta la brisa. Un mal augurio, tiene que subir el subteniente Reyes. ¿Lo leyó, señor, o fue testigo? No lo dijo. Qué mal augurio, por Dios, todo bajo los toques de Silvano Mansilla, hoy septuagenario, era de Santiago del Estero, y tiene ese protagonismo de dar el toque más anhelado del siglo, ese que trepó la bandera al mástil el 2 de abril. Quiero que allí vean, este es el Regimiento 25 cuando captura la bandera del aeropuerto, y allí hay un trompeta, allí abajo. Este trompeta, ya me va a salir el nombre y lo voy a compartir con ustedes, era el trompeta del Regimiento 25. Y bueno, en otras unidades del ejército también fueron trompetas, algunos para hilvanar las comunicaciones entre las posiciones, otro como una cuestión épica para vincular con tradiciones de otro tiempo, otros fueron como radiooperadores, y quiero compartirles un registro que aún no se conoce, lo estoy compartiendo con ustedes públicamente hoy, que es la jura de la Compañía de Ingenieros 9 en Malvinas. Es una grabación que estaba registrada en cassette, que fue requisada al coronel Reposi, el jefe del 8 de Infantería, y que fue devuelta hace muy poco tiempo. Rescaté el audio y lo comparto con ustedes. Es la jura de la bandera. Están cantando el himno a capela, acompañados por una trompeta, por eso la imagen del trompeta. Se oye la marcha Gloria al 8, tocada por un trompeta. Lo que les quiero transmitir es que, si bien no hubo bandas militares, hubo música militar. Toda la música patriótica que se enseñó en el siglo XX
en los cuarteles, luego nuestros soldados se ampararon, se identificaron, se estimularon al entonar esas canciones. Ténganme paciencia con este registro obtenido de un cassette que suena de este modo. Es original, es la jura del 8 de infantería en Howard. Este es el viento en los montes, y ya de aquella época de Brown, de 1827, y sonando en otra guerra, por Dios. Sí. Bueno, recorre todo el cuadro la bandera, porque es para rendir honores a la bandera que está ingresando al cuadro, la bandera que pronto va a ser jurada. Bueno, terminó, la bandera se ubicó, y aquí va a sonar la marcha Gloria al 8, para que se desplacen los cuadros delante de los que van a jurar la bandera. ¿Qué les quiero transmitir? Que no deja de ser tradicional también el Regimiento 8, los Libertos y sus episodios gloriosos en Chacabuco, en Maipú y aquí nuevamente en Malvinas. Bueno, y continúa la marcha Gloria al 8. Bueno, discúlpenme con esto, invitaron a un músico, convocaron a un músico para el Instituto Browniano. Comparto esto con ustedes. Quiero que sepan que este momento dramático, el del 2 de mayo, a las 16 horas, los 2 torpedos, y a las 17 horas, todos los relatos, el del capitán Bonzo y el de otros sobrevivientes, coinciden que lo último que se vio a las 5 de la tarde es la popa del buque. Recién me emocioné a ver su maqueta arriba, y la bandera argentina flameando, y eso, desde las balsas que ustedes ven allí en ese lugar, nuestros hombres se arroparon, se abrigaron, se identificaron como argentinos y honraron el lema que está en el acceso de Casa Amarilla: irse a pique antes que arriar el pabellón. Y también en ese momento, en ese mismo momento, a las 5 de la tarde del 2 de mayo, esa marcha de la Armada alcanza la dimensión de canción de guerra, Y fíjense qué derrotero esa composición, de una composición para una película, La muchachada a bordo, de 1936, en el que el pianista se junta con 2 o 3 marineros, de la marcha de una película a la composición de toda un arma, de la Armada, y de allí a canción de guerra en menos de 50 años, en 47 años, del 36 a 1982, esta canción alcanza ese rango de canción de guerra. La emparento, doctor, discúlpeme, está a la par de Saint Patrick.
que tanto oímos y buscamos coraje y sentimos orgullo por Brown y sus hombres, sintamos orgullo también por esta canción de guerra, porque fue cantada y los hombres la convocaron. ¿Qué convocan estos hombres en combate? El nombre de su madre, sus oraciones y sus canciones en estos momentos dramáticos. Todos los relatos coinciden que desde las balsas irrumpió el himno nacional y la marcha de la Armada. Y comparto esta linda versión con ustedes. Ni pensó Soyfer que toda la vivencia que tendría. Señor, ¿puede haber un momento más dramático para un marino que el ver irse a pique su buque? Creo que no. Y fíjense cómo, insisto, y eso es lo que quiero que les quede a ustedes, cómo se arroparon, se abrigaron, hacían 20 grados bajo cero en este momento, era la temperatura y encontraron un poco de coraje para seguir adelante, por Dios, con los sones de esta marcha de la Armada. Quiero compartir asimismo con ustedes que hubo un grupo de pilotos muy aguerridos, ese grupo de Casta 5, es lo que yo conozco, refiéranme por favor los que ustedes conocen, que se llamó los halcones de Malvinas, y mucho tiene que ver lo que han dejado escrito, y por eso sus acciones, el arrojarse contra una flota que era un erizo de proyectiles, y lo hicieron con, los ingleses mismos hablan de un factor Genta, Jordán Bruno Genta, aquel profesor que les enseñaba la doctrina cristiana y que les enseñó a hacer un poco un cruzado que va solo, porque esa es la característica del piloto, va solo en estas naves a la velocidad del sonido. Esto me permite una fanfarronada, discúlpenme, quiero postular también un factor Nali. Armando Nali construyó la épica para la Fuerza Aérea Argentina. Había sido un maestro de banda de ejército
y en 1945 quiere ser oficial. Y no, por la guerra mundial no se incorporan extranjeros a la oficialidad del ejército. Prueba suerte en esta nueva Fuerza Aérea un poco más elástica en sus requerimientos de ingreso. Y hace una carrera de alférez a mayor y les deja un repertorio épico con marchas como Alas Argentinas, Primera Brigada, Teniente Origone, Teniente Matienzo, en fin, es la importancia del héroe, es la importancia de cincelar, de darle un bronce sonoro al héroe para que esas nuevas camadas de pilotos de la Escuela de Aviación Militar tengan un espejo donde reflejarse. Y realmente creo que aquel factor Nali, esencialmente religioso, también, aquel factor Genta, puede compararse con un factor Nali, porque tenían un acendrado espíritu de cuerpo basado en su profesionalidad, pero también en los lemas que cantaban. Y esto lo refiere el Comodoro, digo bien, Carballo, cuenta cómo sus hombres se estimulaban en alas argentinas y eran grandes guitarreros también. ¿Por qué? Porque hay un auge del folclore en los casinos. Son muchachos de todas las provincias que en los casinos se ponen a guitarrear y Carballo era un gran guitarrero. Una vez de Lepiane lo increpa el 8 de junio. Señor, hoy perdimos 3 hombres y usted está guitarreando acá como si nada pasara. Mire, De Lepiane, debemos seguir adelante. Yo procuro dar el ejemplo y estimularlos un poco. Me pesan las pérdidas de los 3 pilotos en Bahía Agradable, sin embargo, debo y continúa con su guitarra. Estos pilotos también se estimulaban y cantaban su orgullo de pertenencia, porque es eso, el orgullo de pertenencia muchas veces lo rubrican cantando sus lemas, sus canciones, y la marcha preferida de estos halcones, imagino que también de los otros pilotos, y ojalá pudiera saber cuál era la marcha, ojalá pudiera leer una memoria para saber qué cantaban los pilotos de la Armada, pero comparto a las argentinas con ustedes de Nali, que suena de este modo. Saben que, y ya vamos al trío de la composición, los pilotos también se estimulaban cantando Cara al Sol, la canción falangista, en la escuela de aviación militar. Y era, y era la canción de la sección bote del Regimiento 25, la que estaba conducida por el teniente Roberto Esteves. Si ustedes supieran que esa sección, bueno, tiene su jefe muerto, siguió operando la sección, tiene medallas al heroico valor, al muerto en combate, al herido en combate, al valor en combate. Necesitamos más canciones de esa índole para tener más secciones de esa índole, como la sección bote del Regimiento 25. Compartían canciones. Cara al Sol era su no voy a pasarla, no voy a pasarla, pero con esas canciones se estimulaban nuestros soldados. Terminamos de compartir alas argentinas con ustedes y aquí va el trío. Las alas argentinas de la patria son y llevan en sus planos con gloria el pabellón, y cada vez más alta forjarán su valor en los yunques del viento y en las fraguas del sol.
Eh, Permítanme, hoy es un día muy especial. Sí. En la Escuela de Aviación de Córdoba, los cadetes marchan en los desfiles Con esta marcha, mire usted. Mire usted, entonces, puedo afirmar que estos maestros de banda durante el siglo XX contribuyeron con su labor preparar a los soldados para la siguiente guerra y lo dotaron de un repertorio de canciones que los soldados llevaban en sus mochilas, en sus labios, en sus corazones, y que oportunamente las sacaron cuando la necesitaban, al ver hundirse su buque, al enfrentar las misiones más riesgosas en el caso de estos halcones de Malvinas, y ya les voy a contar en el momento más dramático de la guerra, que es entregar las armas. Pero eso viene en un momento. Quiero que sepan que estos, fíjense si no aparecen maquis franceses, pero son los comandos argentinos y están en la Halconera. Allí está uno de los sargentos de comandos y bueno, Isidoro Ruiz Moreno nos dio su comandos en acción. Me atrevo a decir que le dio una... Entre sí no conocían las historias. Ese libro él lo hizo cuando era profesor en la escuela de guerra. Y entrevistó a cada uno y conocieron sus acciones a través de comandos en acción. Y ojo, si muy atrevido soy con mi afirmación, si ese libro no propició un espíritu muy acendrado entre los comandos, que fueron los que lideraron las acciones de los años posteriores. Puede llegar a deberse al espíritu que tomaron tras la lectura de sus acciones compendiadas en comandos en acción. Bueno, estos son... Sí, doctor, por favor. Sí. Yo fui el cadete que llevaba los originales de Ruiz Moreno al entonces teniente coronel, creo que era Rico, sí, que estaba en el comando del segundo cuerpo de ejército. Sí. Y era el comando. Sí. Ruiz Moreno me entregaba acá en Buenos Aires, nos encontramos en un café a tomar algo, los originales que los pinchaba con unos, me acuerdo, unos ganchos, sí, ¿verdad? Y yo era el portador. Rico pasaba por mi casa, se llevaba los originales, ¿verdad? Los leía, me los traía y yo los volvía a pasar con serio. Así que de algún modo estoy vinculado a eso. Por favor, pero aquí están los protagonistas de todos estos hechos. Y aquí está también Roberto, quien alguna vez me señaló el camino con la mano, como dice aquella otra canción. No, muy bien. Aquí están los comandos que en la Halconera fueron muy criticadas estas reuniones en la Halconera. La Halconera era el gimnasio allí cercano a la casa del gobernador, donde los comandos tenían su base. Y hubo algunas reuniones, estaban con el mayor Castañeto, que era el jefe de la compañía Comando 601, y muy a menudo se juntaban a almorzar juntos y había un lugar para la música. Este guitarrero, ya termino, prometo, 5 minutitos más y ya terminamos. Cantaba canciones allí y cada almuerzo era rubricado un tanto con música. Cuán importante para una distracción y era una fuerza instruida, equipada y dio acciones muy renombradas, y sin embargo se permiten un momento para la música. Recuerda el coronel Negretti, que era capitán, era el logístico de esta compañía, haber oído allí por primera vez la OMA, que era lo que iba a compartir con ustedes, pero la pasamos de largo. Fíjense estas reuniones, el capitán Frecha, si no me equivoco, es el que está allí al final de la mesa, es Seineldín el que está oyendo aquí. En esa halconera encuentran un reparo para el repertorio folclórico. Y luego estas reuniones eran interrumpidas con la salida de una nueva misión. No deja de ser todo esto una memoria sonora de la Guerra de Malvinas. Y ya termino con esta composición. Aquí hay muchos oficiales y todos saben y todos recuerdan cuánto han velado sus armas
antes de recibirlas. La recibimos en el marco de una gran solemnidad. Nuestros movimientos de orden cerrado con las armas enfatizan esa simbiosis del guerrero con su arma. El soldado es con su arma. Cuando recibe el arma, se convierte en guerrero. Eso está muy bien acentuado. ¿Qué momento, qué prescripción reglamentaria hay para el momento de dejar las armas? Porque todos los soldados, recuerdan, se lo despoja de su esencia. Y creo que ustedes deben recordar como los episodios más dramáticos, ese reguero de cascos y de equipo en Darwin, o en Puerto Argentino nos sacude aún. ¿Cuánto más a los protagonistas de esos sucesos? Y prorrumpían en llanto, en amargura. Allí un jefe, insisto, aquel jefe del Regimiento 25, los exhortó a cantar hasta que fueron reducidos a culatazos. Pero todos esos soldados, en especial los del Regimiento 1, de donde recogí el testimonio, encontraron una suerte de dignidad en sus canciones. Al cantar frente al enemigo británico, encontraron un tanto de dignidad, y ellos afirman, por un momento no distinguí quién era el vencido y el vencedor. Fíjense, despojados de todo, ¿con qué quedan con sus canciones? Todo esto está en una memoria de guerra, y estos hombres, la compañía A del Regimiento 1, se estimuló en esa canción, el Uno Grande. Un pequeño fragmento voy a hacerles oír. Una marcha que compuesta en 1917 sirvió para las ceremonias, para el orgullo de pertenencia a ese cuerpo, pero también sirve para este momento dramático de dejar las armas. Comparto brevemente esto con ustedes y ya finalizamos. Su coro dice así: fraguado en defensa de su estirpe, la vieja versión. En fin, ustedes ya conocen, la han cantado, la han coreado, pero es una parte de toda esta memoria sonora de Malvinas que quise compartir con ustedes. Y son 6 y 2 minutos. Muchas gracias. Gracias.